Oseas 13, versículo 4 dice: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Amén. ¿Lo leemos otra vez, hermano? Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Muy bien, hermano. El profeta Oseas, como la mayoría de los profetas que el Señor levantó, trae una palabra al pueblo de Israel. Y en el versículo 1 dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Dios está hablándole a Efraín, y cuando la palabra de Dios menciona Efraín, usted entiende que se está refiriendo a una de las 12 tribus de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel. Sobresale el nombre de Efraín porque Efraín era la tribu más grande sobre Israel. Y el profeta Oseas es levantado junto con otros para traer un mensaje de arrepentimiento a la nación. El profeta, la voz de Dios, trae un mensaje a que el pueblo vuelva a Dios, a que la nación deje la idolatría en la cual había caído y vuelva al Dios verdadero. Y el versículo 4 que leímos, yo diría que este versículo es la carta de presentación de Dios. Como Dios se presenta al hombre. ¿Por qué razón? Porque este versículo habla de quién es Él, de su naturaleza y su obra. Es como cuando usted entrega, si usted tiene una carta de presentación, viene su nombre, su domicilio, su teléfono y a qué se dedica. Este versículo de Oseas, hay más versículos en la Biblia muy similares a este, en el cual Dios se está presentando al hombre y le dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿Sí? Se está presentando Dios como el Dios de Israel, que está con Israel desde que fue sacado de Egipto y desde antes. Dice: no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Qué está diciendo Dios? Primeramente que Él es el único Dios. Dios se presenta como el único existente, el único Dios, el creador de todas las cosas, el único eterno, el único omnisciente, el único omnipresente, el único omnipotente, el único eterno. La nación judía es considerada la primera nación monoteísta, la primera nación que adoró a un solo Dios. Y en base a lo que Dios dice de Él, podríamos agregar al único Dios verdadero. La nación judía se levanta como la primera nación monoteísta, no porque ellos supieran, sino porque Dios se les manifestó como el único Dios. El hombre no sabe, no conoce a Dios. Dios se tiene que manifestar como ese único Dios. Y Dios dice al pueblo, dice: no conocerás pues otro Dios fuera de mí. Dios está diciendo: tú no puedes tener otro Dios, no puedes conocer a otro Dios fuera de mí. Y enseguida dice: ni otro Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera del Dios único que conocemos no hay otro que pueda salvar. Si el hombre está buscando salvación en otro lugar, en otra persona, en otro Dios, nunca va a ser salva esa persona, nunca va a ser redimida,
nunca va a llegar a la vida eterna ni a la presencia de Dios, porque no hay otro Salvador más que este que hoy se nos presenta como el único Dios. Y cuando Dios habla de otro Dios, la palabra otro significa un extranjero, significa un extraño, significa otra persona aparte. Dios está diciendo que aparte de Él no hay otro, no hay para qué buscar otro, no hay para qué salir y preguntar si estaremos creyendo en el Dios verdadero. Juan dice, estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios. No tenemos por qué consultar a alguien más, no tenemos por qué escuchar el consejo de otro Dios a través de otra persona, porque si usted verdaderamente se ha encontrado con este Dios en su corazón, no debe de haber la mínima duda de que si existe otro Dios, y aún más tenemos que tener plena certeza de que no hay otro Salvador sino nuestro Dios. Amén. Y cuando Dios le habla a Israel, se presenta recordándoles el primer mandamiento, Éxodo 20:13, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás un Dios extraño, no tendrás un Dios extranjero, no tendrás otro Dios. Cuando Dios se presenta ante el pueblo de Efraín por boca del profeta Oseas, le está diciendo, recuerda el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siempre que el hombre se inclina a otros dioses, Dios viene y se presenta y dice, acuérdate quién soy yo. Recuerda que yo soy el único. Y mire, en una ocasión cuando el pueblo de Israel se encontraba en guerra con el pueblo de Filistea, dice la palabra que el pueblo de Israel fue vencido y el arca de Dios fue llevada a los filisteos. Ellos tomaron el arca de Dios y se apoderaron del arca. Y dice la palabra en el libro de Samuel, capítulo 5, que los filisteos se llevaron el arca y la pusieron en el templo de su dios Dagón. ¿Sí? El que ellos hubieran tomado el arca significaba la peor desgracia para el pueblo de Israel. El arca simbolizaba la presencia de Dios, simbolizaba el pacto de Dios con el hombre, simbolizaba tantas cosas el arca, ¿sí? Que cuando es tomada, es llevada cautiva, ¿sí? Es declarada como una gran desgracia dentro del pueblo. Pero ¿qué pasa, hermano? Dios se hace manifiesto como el único Dios. Y dice que al ser llevada el arca al templo de Dagón, el dios de los filisteos, un dios que ellos adoraban, que tenían la creencia que era el dios de la prosperidad, de la agricultura. Dice la palabra que al otro día, al regresar al templo, sus sacerdotes encontraron a ese dios Dagón postrado, tirado frente al arca del pacto de Dios. Dice que la levantan nuevamente, pero que al siguiente día, cuando regresan al templo de Dagón, encuentran nuevamente a Dagón tirado en el suelo, pero ya se había quebrado la imagen, se había partido su cabeza y sus manos de este dios Dagón, dejando ver Dios de inmediato que fuera de él no hay Dios, destruyendo la imagen, el ídolo, y haciendo Dios resaltar su poderío como el único y verdadero Dios de Israel. Por eso es que este Dios, hermano, es celoso de aquellos que se atreven a adorar a otros dioses. Por eso es que Dios ha mandado el ser solamente Él adorado. Y miren,
En Isaías, en el capítulo 45 de Isaías, si usted me acompaña, al libro del profeta Isaías, vemos cómo Dios se presenta también ante el pueblo por boca de Isaías. Isaías 45. Y mire, vamos a leer desde el versículo 20, en el cual Dios deja ver esto nuevamente. Dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, y dice: ningún otro fuera de mí. Nuevamente Dios se presenta como el único Dios y como el Dios justo y Salvador. No hay otro Dios que salve y no hay otro Dios que exista. El mismo profeta Isaías en el 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y hoy, hermano, yo quiero hablar un poquito sobre ese Dios Salvador, sobre ese único Dios que es capaz de salvar, que es el único en el cual se encuentra la salvación. Y salvar, la palabra salvar significa libertar, significa librar, significa redimir o sanar. ¿Sí? Usted recuerda lo que es el término redimir, que era el término que se empleaba en la antigüedad para hacer la compra de un esclavo y hacerlo libre. Eso era redimir, era un término comercial. Y Dios, hermano, es nuestro Dios redentor, el que nos ha redimido. Pero la pregunta que se hace el hombre es: ¿por qué necesito yo un Salvador? ¿Por qué yo debo de creer en este Dios que se dice ser el Salvador y que fuera de Él no hay quien salve? ¿No podré yo redimirme a mí mismo? ¿No podré yo hacer algo para salvarme? ¿No tendré yo la inteligencia suficiente para yo mismo llegar a un momento en el cual yo mismo me encuentre en una condición que no necesite de un Redentor? Los hombres, en su afán de apartarse de Dios y de negar a Dios y de no querer confesarlo ni proclamarlo como el único capaz de salvar, se hacen de medios salvíficos. Y unos buscan en la meditación, y otros buscan en la religión, y otros buscan en el conocimiento, en su conocimiento, en su estado intelectual, en su sabiduría humana. Y el hombre dice: yo creo que yo no necesito salvarme, yo creo que yo no necesito un Salvador, yo creo que yo soy capaz de vivir una vida de tal manera en la cual ni siquiera necesito ser juzgado por alguien que se llame Dios. Pero la palabra, lamentablemente, hermano, para esa clase de hombres que se han envanecido y han endurecido su corazón, dice lo contrario. Y en el libro de Eclesiastés, si me acompaña al capítulo 7 de Eclesiastés y versículo 20, encontramos una declaración de uno de los hombres que se han considerado los más sabios de este mundo, del rey Salomón, y dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Dice, no hay un hombre en la tierra, dice, no hay ninguno que sea justo en la tierra y que haga el bien y que pueda decir: yo nunca he pecado.
No lo hay. No hay ningún hombre justo por sí mismo, ni hay un hombre santo por sí mismo que pueda decir, yo nunca he pecado. ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Dios está revelando la condición en la que nos encontramos sin Él. No hay un hombre justo, no hay justo, dice la Biblia, ni aún uno solo. No hay ni uno. En esa condición es que Dios viene y se nos presenta como el único Dios salvador. En el conocimiento de que no hay ningún hombre justo, ni ningún hombre que nunca haya pecado, es que el hombre tiene la necesidad de un Dios salvador. Ninguno puede redimirse a sí mismo, ni ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Desde que el hombre cayó, todos pecamos en Adán, dice la palabra. Todos. No hay uno que se pueda decir justo. No hay uno solo. Dios entonces, hermano, siempre ha provisto los medios para que el hombre se redima, se salve y le conozca. Y la Biblia dice que llegado el cumplimiento del tiempo, ese Dios Salvador se personifica en la persona de Jesucristo. Ese Dios se hace presente, se hace visible, se hace tangible, se hace audible en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Y ese Dios Salvador, desde antes de que llegara a este mundo, es presentado por los ángeles como aquel que salvará al pueblo de sus pecados. Viene el ángel y se aparece a José en el capítulo 1:21 de Mateo y le dice que no temen recibir a María, que esa mujer de quien ha concebido es del Espíritu Santo, y ese ser que nacerá será el que salve al pueblo de sus pecados. Desde que Jesús venía a este mundo, venía con la carta de presentación de que Él era el Salvador del hombre. Y como el único Dios, como lo vamos a ver más adelante. Zacarías en Lucas 1:69, el padre de Juan el Bautista, una vez que empieza a profetizar y habla del Mesías que viene, del Redentor que viene, dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su padre. Estos hombres hablando y profetizando de Jesús decían que Él era ese poderoso Salvador que el hombre necesitaba. No hay hombre que no peque. Por consiguiente, no hay hombre que no necesite al Salvador. No hay hombre que no tenga necesidad de este único Dios que hoy se presenta a nuestra vida. Y el apóstol Pablo en su carta a Tito menciona a Jesucristo como ese Dios, como ese Salvador, pero también lo menciona como ese Dios único. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, dice el apóstol Pablo lo siguiente, capítulo 2 y versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo está sacando las credenciales de Jesús, está sacando la tarjeta de presentación de Jesús, al cual nosotros ahora esperamos la manifestación gloriosa de la venida de su reino para levantar a los que le esperan. Y dice Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios que hablaba a través de la boca de los profetas, de Oseas, de Isaías, de Jeremías, de todos los profetas,
Es el mismo Dios que está hablando a través de Jesucristo. Y el escritor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras por sus santos profetas, hoy nos habla por el Hijo. El mismo Dios que habló a través de sus profetas habla a través del Hijo. El apóstol Juan, en su primera epístola de Juan, hace una declaración también en cuanto a que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. San Juan 4:14 y dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mire, Juan no está hablando de algo que le platicaron. El apóstol Juan no está hablando de algo que leyó en una revista o en un libro, como ahora la gente acostumbra a hablar y a decir lo que ve en libros, revistas o en internet, o lo que dice Discovery Channel y creen que es cierto. Pero está lleno de mentira todo, porque es pura sabiduría del mundo. Juan, fíjese lo que dice, y nosotros hemos visto, y eso testificamos. Esto no es de oídas lo que yo les voy a decir, esto no es algo que me contaron un amigo y que se lo contó otro amigo y que fue el amigo de su amigo se lo contó a él, no. Juan está diciendo que ese único, verdadero y salvador Dios fue al que él vio. Y que el Padre envió, y Juan está testificando y diciendo, nosotros estábamos ahí cuando oímos la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. No es un testimonio para dudarse. No es una palabra que usted diga, bueno, a lo mejor andaban medios tomados o alegres. No, no, no. Juan, siendo un anciano, está dando un testimonio de algo que él vio y oyó. Al único Dios verdadero, al Salvador del mundo, es el cual él está testificando, y nosotros deberíamos de estar testificando en cada oportunidad que tenemos. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4:12, un texto muy conocido por todos, también hace su declaración de Cristo y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual usted pueda redimirse, usted pueda salvarse, sino solo en el nombre de Jesús. Aquí no hay lugar para corredentores. Aquí no hay participación del hombre. Uno es el que salva. Un solo nombre es el que salva. No hay otro nombre en el cual usted pueda encontrar salvación, sino solo en el nombre de Jesús. Amén. Este Dios Salvador, que se manifestó a través del Hijo, la palabra dice y la palabra enseña que el medio por el cual usted puede llegar a conocer a este único y salvador Dios es el Evangelio. Ahorita el hombre puede conocer a ese único Dios, a ese poderoso Salvador, a través del mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo en Efesios 1:13 declara y dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire este texto,
lo que dice el apóstol Pablo, miren. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio, declara enseguida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que fuera de esta palabra no hay otra palabra que sea verdad. Que fuera del Evangelio no hay otro mensaje que salve, que transforme y que traiga vida eterna al hombre, sino el mensaje del Evangelio. La palabra de verdad, le dice Pablo al Evangelio. ¿Por qué es importante que yo entienda esto? Para que usted no tenga dudas del mensaje del Evangelio. Para que usted no dude que lo que dice se va a cumplir y va a suceder. Para que si usted un día le ofrecen salvación por medio de otra persona, usted no le crea. Pablo dice, si un día yo vengo y les predico otro evangelio, no me oigáis, sea anatema, sea maldito. Es más, si un día en visión se te aparece un ángel y te llega a proclamar un evangelio distinto y te dice que viene de parte de Dios, no le creáis, sea anatema. Tan seguro estaba Pablo de este mensaje, tan seguro estaba Pablo de quién lo había salvado, que él mismo declara que el Evangelio lo recibió por revelación misma de Jesucristo. Por eso Pablo no tenía duda del Evangelio, porque el mismo Señor Jesucristo le reveló el Evangelio. Y miren, dice enseguida, fíjese bien lo que produce el Evangelio de la verdad. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted creyó en el Evangelio, usted ha recibido un sello. Y ese sello, dice Pablo, que es el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted recibe el Evangelio, recibe el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Evangelio, recibe al Padre, al Hijo, y esa recepción de ellos es sellado recibiendo el Espíritu Santo como un sello en nuestra vida, como una marca. Los sellos eran lo que daba fidelidad a las cartas, a los escritos. Traía el sello de la persona, con su anillo sellaba. Y usted y yo somos sellados con el Espíritu Santo como una marca de que en quien hemos creído es el verdadero y único Dios y Salvador. Por eso es que Dios nos ha dado su Santo Espíritu como una marca en nuestra vida. Amén. Mire, el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? Tanto a judíos como a gentiles. Miren, usted y yo no nos podemos avergonzar nunca del Evangelio. Usted y yo nunca podemos en algún momento negar que creemos el Evangelio de nuestra salvación, porque solamente este mensaje es el que tiene el poder para salvar. Cualquier otro mensaje que usted reciba le va a hacer tal vez un bien. Si usted se va a la meditación, si usted se va al hinduismo, le van a enseñar formas para que a usted le vaya bien. Si usted se decide y empieza a buscar libros de superación personal y empieza a escuchar hombres que se dedican a la motivación personal, le va a ir bien. Qué bueno que lo haga, porque su vida va a cambiar. Si usted tiene un vicio, a lo mejor dice, pero yo me voy a internar a una casa de recuperación. Le va a ir bien si lo hace, se va a rehabilitar.
pero nomás el Evangelio es el que lo puede salvar. No hay otro mensaje que salve sino el Evangelio de Jesucristo. Y a veces, equivocadamente o ignorantemente, la gente empieza a poner en balance el Evangelio con su vida y empiezan a compararnos con ellos y nos dicen: mira, pobrecitos, con su fanatismo religioso creen que viven mejor o que son mejor que nosotros. A lo mejor en este mundo, hermano, y en relación a lo que el mundo mira y pesa, no hay nada atractivo en nosotros. Pero nosotros tenemos la salvación y la vida eterna, que nos la otorgó el Evangelio de Jesucristo. Podremos tal vez no tener riquezas, podremos tal vez no tener un grande conocimiento, no tendremos sabiduría, podremos tal vez no ser los más estudiados, los más realizados humanamente hablando, pero tenemos el Evangelio de la salvación. Y la salvación no se compra ni con riquezas, ni con conocimiento, ni con influencias, ni con amistades, ni con nada. La salvación es otorgada por Dios, por gracia, por la fe, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Un Dios salvador, un Dios que salva. Eso es lo que el Evangelio nos ha concedido, nos ha dado. Vida eterna en su Hijo. Por eso, hermano, es ilógico, es incongruente hallarse con cristianos que están luchando por alcanzar las metas del mundo y que están viviendo afanadamente como el mundo vive para hacerse un lugar en el mundo. Al final, por causa del Evangelio, lo van a señalar. Si este es un verdadero creyente, pero trae esas ondas de querer sobresalir y ser reconocido por el mundo, cuando sepan que usted es cristiano, van a decir: ah, mira, él es muy inteligente, pero es cristiano. Y siempre el Evangelio va a ser el pero en la vida del creyente. A la jovencita o al jovencito, está bien que tengas tu novio, es muy buen muchacho, pero es cristiano. No te conviene. ¿Sí o no? ¿Sí? Es muy estudioso, es muy trabajador, pero es hermano. No te conviene. ¿Sí? Porque la gente no entiende lo que es conocer al único Dios verdadero. Porque la gente no entendió que una vez que has encontrado a Jesús, has encontrado todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y que su alma se pierda? ¿De qué te sirve la mujer más hermosa y más vanidosa y más hueca de la cabeza si al final te vas a perder con ella? ¿De qué te sirve el muchacho más sabio y más inteligente que te va a dirigir como familia al infierno, a ti y a tus hijos? Y no les va a enseñar a sus hijos el camino por el cual deben andar. Eso es lo que produce el Evangelio. ¿De qué te sirve tener una gran cantidad de amigos si vas al infierno juntamente con ellos? Dios se ha manifestado en el Evangelio y hemos sido salvados por este Evangelio. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tomamos esa tarjeta de presentación. Te acepto como ese único Dios salvador. Hicimos un compromiso con el Señor.
Cuando le dijimos te acepto, decidimos no solamente que recibiríamos las bendiciones que Dios nos otorga por ser sus hijos, sino que también estamos dispuestos a padecer por causa de su nombre. Y esto la Biblia enseña que trae mayor gloria que cualquier otra bendición al creyente. Se nos ha concedido padecer por causa del nombre de Cristo. Miren, en la epístola, en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo da una enseñanza de cómo se recibe y se vive el Evangelio. Y dice, 15, 1 y 2, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Oiga, esto es una realidad ahorita en la iglesia. Mire, el Evangelio, hermano, una vez que es predicado, es recibido, y todo el mundo recibe el Evangelio, todos, ¿sí? Pero no solamente es recibirlo, es decir, qué suave, qué bonito mensaje, sí, a mí me gusta, yo voy a esforzarme por vivir como dice el Evangelio. No. El apóstol Pablo dice enseguida, en el cual también perseveráis. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio marca el estilo de vida del creyente. El Evangelio no es nomás para recibir a Cristo, el Evangelio es para ser vivido. Toda la palabra es el mensaje del Evangelio. Toda la Biblia, al final de cuentas, te lleva al Evangelio, al Salvador. Entonces, toda la Biblia es el mensaje en el cual usted y yo debemos de perseverar. Y luego dice enseguida, versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál palabra predicaba Pablo? El Evangelio. Si retienes el Evangelio, si retienes la enseñanza del Evangelio, la palabra retener significa asir, tomar fuertemente. No es tomar así como usted toma algo, sino es algo que tomas con la fuerza de tu mano. ¿Para qué? Para no perderlo, para que permanezca. Y Pablo está diciendo que si retenemos de esa manera el Evangelio, si la tomamos de esa manera, somos salvos. No es nomás recibir, no es nomás perseverar, no es nomás un estilo de vida, es tomar con fuerza el Evangelio y permanecer en él hasta el final. Por eso termina diciendo, si lo hacéis así, si le retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, fíjese bien, creísteis en vano. Miren, mucha gente cree el Evangelio, mucha gente lo recibe, pero no persevera ni lo retiene. El Evangelio no es una oración y ya. Si esa persona no persevera y no retiene la vida que el Evangelio marca, creyó en vano una vez. La declaración que una vez hizo de que Cristo era el Salvador fue en vano, fue inútil, porque no perseveró en el Evangelio, porque no lo retuvo con fuerza. Y ahorita las iglesias están llenas de gente que está creyendo en vano el Evangelio.
Las iglesias están llenas de gente donde se le está predicando que pueden recibir al Señor, pero que también pueden vivir su estilo de vida aunque no vivan el Evangelio, que pueden soltar el Evangelio el fin de semana y el lunes volver a tomar el Evangelio, el domingo en la mañana. Que cuando se preste la oportunidad de una ganancia deshonesta, puedes soltar el Evangelio y ganarte un dinerito extra que Dios te puso, te dicen. Una vez que hemos tomado el Evangelio, hermano, no lo podemos soltar. Una vez que retenemos, que hemos retenido el Evangelio, no lo podemos soltar. ¿Saben los que creyeron en vano? ¿Quiénes son? Muchos que les dijeron, tú también eres de esos. Ahora tú también ya me vas a corregir. Tú también ya me vas a enseñar. Te dices cristiano. Dices que vas a la iglesia. Los que soportaron la crítica, el señalamiento, el desprecio, el que tal vez te corran del trabajo por causa de este Evangelio, el que tus amigos te señalen, tu novia te deje, el perro te muerda, todas esas cosas, ¿sí? Los que soportan todo eso es porque han retenido el Evangelio. Y esos son los que no han creído en vano. Son los que saben que el Evangelio tiene permanencia. En el libro de Apocalipsis, déjenme a ver si me acuerdo dónde es, creo que es 14, dice la Biblia, (14:6) dice Juan, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio es eterno, nunca va a caducar, siempre se va a estar proclamando el Evangelio, aún en la eternidad el Evangelio se va a estar proclamando y se va a estar recordando el sacrificio del Cordero de Dios. Aún en la eternidad el Evangelio va a ser proclamado y predicado, porque este Evangelio es eterno. Y es por el cual Dios se presenta como el único Dios y el único Salvador de los hombres. Siempre que el hombre ha pecado, tiene que volver a ese único Dios. Siempre que nosotros pecamos, no podemos tranquilizar nuestra conciencia con decir, bueno, es que él también hace lo malo, por eso yo actué de esa manera con él. No debemos de pagar mal por mal, dice la palabra. Debemos retener el Evangelio de nuestro Dios y Salvador. ¿Para qué? Para gloria del Padre. Para eso Dios lo salvó a usted y a mí. Para gloria y alabanza de su gracia. Para gloria nuestra no. Porque en nosotros no hay nada sublime, ni grandioso, ni esplendoroso. Pero su gloria llena toda la tierra. Póngase en pie y vamos a dar gracias.